¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000 y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000, y la otra sentido lineal, 5050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero quizá la más natural es 1000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con 2 ceros después del 1 y otro con 4 ceros después del 1, pues parece que lo natural es ver un número con 3 ceros después del 1, el 1000. Y este tipo de razonamiento lo usamos muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial, que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. Cuántas veces tengo que multiplicar por 10. A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y eso, exactamente eso, es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. Dicho en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que dé x. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1000 millones. El eje vertical es logarítmico porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3 o que de 1001 a 1002 o de 1001 a 10.002 y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera 1 milímetro, para llegar a la línea de 1000 millones necesitaríamos 1 millón de metros. Imposible. Y sin embargo, 1000 millones es el 9º paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etcétera, porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo en base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar a y, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1 millón es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 10. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2. 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1 millón, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aprender mucho de la gráfica del logaritmo. Mirad, la gráfica de la función logaritmo en base b, que a cada punto x le asigna su logaritmo en base b, tiene esta pinta, por ejemplo, cuando b es 2, cuando es e o
o cuando es 10. Si te fijas, por la izquierda nunca llega a 0, porque no podemos conseguir el 0 multiplicando un número varias veces. Y tampoco tiene valores negativos, porque no podemos conseguir un número negativo multiplicando varias veces un número positivo. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de logaritmos en base 10. El caso del logaritmo en base 10 es muy claro, porque esas multiplicaciones básicamente te dicen cuántos ceros tiene el resultado, o sea, cuántas cifras. Otros logaritmos muy usados son el de base 2, en que cada paso es multiplicar por 2, o sea, doblar una cierta cantidad, y el logaritmo en base e, que es muy loco, porque e es un número trascendente, con infinitos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. Es que tiene que ver eso con la naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito que vienen curvas y tangentes. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí mismo. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que en el 0 valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, está muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o decrecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, decibelio es la décima parte del belio y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral, que se llama espiral logarítmica y tiene esta pinta. Que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente, es la que forma mi pelazo cuando me desmeleno en las playas del Caribe. Nos vemos en el próximo vídeo. Los logaritmos matemáticamente se ven como la inversa de la función exponencial. Entonces acá nosotros estudiamos los números que están a un exponente, ¿no? Entonces dice, repasamos las propiedades de la exponencial. Si tengo la misma base, entonces la potencia, se llaman exponentes, tiene que ser iguales. A ver, lo hago con esto. Tengo un número elevado a una cierta potencia y tengo una igualdad cuya base es el mismo número que tenía a la izquierda y veo un exponente, para que se mantenga la igualdad, los exponentes tienen que ser iguales. Y si tengo ahora mismos exponentes, lo que tiene que ser igual son las bases. ¿No? Eso es lo que está escrito como propiedades de la exponencial. ¿Cómo lo voy a usar esto? Por ejemplo, dice 2 a la x menos 5 y es igual a 1. Entonces la idea es encontrar cuánto vale x. Escribo la parte que está a la derecha, que dice un 1, como 2 elevado a la algo, así puedo usar que tengan la misma base. Y entonces van a ser iguales si las potencias son iguales, ¿no? Entonces, el 1 lo puedo escribir como 2 a la 0. Ahí logré que tienen la misma base,
entonces los exponentes tienen que ser iguales. X menos 5 tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejo que X tiene que ser 5. Otra ecuación, por ejemplo, tengo 4 elevado a 3 a la X más 6 menos 2 elevado a la 2X menos 7. Eso dice que tiene que ser igual a 0. 0 no lo puedo escribir como 2 o 4 elevado a algo. Así que lo que hacemos es pasar el término que tiene 2 elevado a la 2X menos 7 a la parte derecha. Y para que sean iguales las bases, escribo el 4 como 2 al cuadrado. Entonces ahora sí me queda los dos lados de la igualdad con la misma base. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. Y me queda 2 elevado, 2 por 3x más 6 a la izquierda y tiene que ser igual a 2x menos 7, que es lo que está en esta parte por resolver en x quién es esa x. Me queda una ecuación de primer grado donde la x, la incógnita, está elevado a la 1. Hacemos las cuentas y nos queda 2 por 3, x, 6x, más 2 por 6, 12. Igualamos, pasamos todo lo que tiene x del lado izquierdo, lo que no tiene del lado derecho, y nos queda 6 menos 2x, 4x. Y del otro lado, menos 7 menos 12, menos 19. Así que x tiene que ser menos 19 sobre 4. Y bueno, ya con el video más o menos vemos el significado del logaritmo. Para encontrar el logaritmo, digamos, de un número, vamos a tener presente lo siguiente. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar otro número llamado base para obtener el número en cuestión. Entonces acá están desarrolladas potencias de 3. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado y 3 al cubo. Me preguntan, ¿cuánto vale el logaritmo en base 3 de 1? Entonces, yo todavía dice 0, ¿no? Acá. Yo tengo que pensar, ¿a qué tengo que elevar al 3 para que me dé el resultado que está entre paréntesis? Y bueno, 3 lo elevo a la 0 y me va a dar 1, que es el número que está acá. ¿Sí? Como que tengo que pensar al revés del exponencial. Como cuando yo tengo que elevar algo al cuadrado y al revés tengo que pensar con la raíz cuadrada. ¿No? Esto es lo mismo. Si tengo 3 elevado a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, ya eso lo puedo sacar. Y si tengo el resultado, como por ejemplo lo que está a la derecha, el 1, 3, 9, 27, etcétera, tengo que pensar qué número puse como exponente al 3 para que me dé eso que está ahí. Entonces, el primero tengo que elevar a 3 a la 0 para que me dé el 1. El segundo, por ahí no se ve bien, pero es un 9, lo que está en el paréntesis. Entonces tengo que pensar a qué número le tengo que poner el exponente al 3. Digo, ¿qué número tengo que poner de exponente al 3 para que me dé el 9? Y 2, 3 al cuadrado me da 9. Así que este resultado me queda 2. Y el último dice entre paréntesis 3. ¿A qué tengo que elevar a 3 para que me dé 3? Y 1, 3 a la 1, me queda 3. Más o menos se entiende para sacar el logaritmo. ¿Qué tengo que elevar? El número que está acá abajo para que me dé esto que está acá. Sí, no, no sé. Yo sí entendí, por las dudas. Ahí supongo que Bueno, no sé lo demás. bueno, yo porque no sé, no me contestan y digo, bueno.
como pensar al revés del exponente. Bueno, entonces acá está la anotación. Dice, en vez de poner toda la palabra logaritmo, uno pone L o G, log. Acá abajo, un poquito donde termina la G, casi, le ponemos la base. Y entre paréntesis se llama el argumento del logaritmo. Y entonces uno dice logaritmo en base a de B, a que es igual, y a un número C. ¿Y cómo obtengo ese número C? Es a la base A, la elevo al número este que está acá y me tiene que dar lo que está en el paréntesis. Este a la C me tiene que dar B. Tiene propiedades los logaritmos. Como viene de la exponencial, tenemos que tener presente que la base, el número que pongo acá, tiene que ser un número siempre positivo. No puede ser negativo ni cero y tampoco el 1, ¿no? Porque si yo pongo acá el número 1, ¿qué pasa? Queda igual el 1. Claro, me da siempre lo mismo, porque 1 elevado, porque tengo que pensar 1 a qué lo tengo que elevar para que me dé el número que está acá, y siempre me tiene que dar el 1. 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, bueno, la base se toma un número positivo distinto de 1. El video trabajaba con el número 10 y el número E, pero puede ser cualquier base. También dijo del número 2. El número que va acá, el argumento, también tiene que ser un número positivo, porque cuando yo elevo, hago esta cuenta a elevado a un exponente, el resultado, me da un número positivo, nunca me da negativo ni cero. Ahora bien, este exponente puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es el B, el resultado. O sea, A elevado a un número negativo existe y me da un número que siempre va a ser positivo. ¿Sí? Siempre que la base sea positiva, ¿no? Estamos hablando de eso. Prueben con la calculadora, tiene un botón que es para logaritmos y dice log o ln. Y pongan log de -5, por ejemplo. Y les va a poner error. ¿Sí? Los números negativos no tienen logaritmo. O sea, este B que pongo acá. ¿Sí? Pruébenlo con la calculadora y les va a dar error. Bueno, si yo pongo logaritmo en base a de A, me queda el número 1. ¿Por qué? Porque para que me dé el mismo resultado, el exponente tiene que ser 1. A elevado a la 1 es lo que me da el A, no hay otro. Ahora, si el argumento es 1, el exponente tiene que ser 0, porque A a la 0 es lo único que me da 1. Después vimos en el video que si yo tengo logaritmo en base a de un producto, esto se convierte en una suma. ¿Sí? Logaritmo en base a de B por C es lo mismo que logaritmo en base a de B más el logaritmo en base a de C. Siempre que B y C sean números positivos. ¿Por qué? Porque después cuando yo los separo acá, si los dos son negativos, el producto me va a dar positivo, pero no existe por separado el logaritmo de números negativos. Entonces, para que valga esta igualdad de producto pasar a una suma, tienen que ser números positivos. Y se activa y aparece bueno.
El sexto. Si yo tengo logaritmo de una división, se convierte en una resta, que es logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c, cuando tengo logaritmo de b dividido c. Uy, voy a sacar ahí. Después tengo el 7. El 7 es logaritmo en base a de b a la n. Esto se convierte en, tenía el argumento elevado a una potencia, esa potencia se escribe multiplicando al logaritmo. Este n se puede escribir como n por el logaritmo. Y si tengo que el argumento está afectado por una raíz, ese n es raíz, o sea, diciendo un número natural, digamos, lo puedo escribir como, entre paréntesis, un producto o dividido, como quieran, al logaritmo en base a de b. La 9 y la 10 es directamente la notación. Si la base es el número 10, directamente se escribe log y no se especifica la base, se sobreentiende que es 10 cuando no está escrito. Y cuando la base es el número e, el 10, que está acá, es lo que decía el matemático, logaritmo natural, logaritmo neperiano, y la notación es ln, ¿sí? De un número x que tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero hallar el logaritmo de un número que no sea base 10 o base e, ¿cómo hago? Bueno, para eso está el cambio de base, la propiedad que dice acá, 11. Si yo tengo que hallar el logaritmo en base a de b, ya, otra vez. A ver, justo que estoy ahí. Ahí. Y entonces nos queda, por ejemplo, me piden, como dice abajo, logaritmo en base 4 de 256. Yo tengo la calculadora y veo que la calculadora, no sé si la tienen a mano, solamente tengo log, que es la propiedad 9, base 10, o ln. Está a veces en shift, eso, en shift de 10 a la x o shift de e a la x. Entonces, fíjense en sus calculadoras que la tienen que saber usar. Entonces, me piden logaritmo en base 4 y voy a usar entonces el logaritmo que me da la calculadora. Me dice, bueno, si vos tenés en base 4, lo que tenés que hacer es calcular en base 10, el logaritmo en base 10 del argumento y lo dividís en logaritmo en base 10 de la base que tenés acá. Ven que dice log en base c de b dividido log en base c de a, donde estoy diciendo que c es el número 10. Y si no quiero usar el número 10, puedo usar el número e, que es logaritmo natural. Y entonces hagan la cuenta, si tienen a mano la calculadora, y fíjense que da lo mismo. ¿Y cuánto da? ¿Quieren que lo haga con la calculadora de la compu? Pero lo bueno es que sepan ustedes usar la calculadora que tienen a mano.
Ven, acá yo tengo distinto, pero dice log y ln. Log va a ser en base 10 y ln base e. Entonces, lo que me dice, si yo tengo que hallar este logaritmo, a ver si lo puedo. Lo que pasa es que si lo abro, va a desaparecer la calculadora. Lo dejo así. Y entonces me dice, calcula en base 10 el logaritmo del argumento. Entonces, esta calculadora, no sé, ustedes, primero tengo que poner el argumento, o sea que no es igual a la calculadora que tienen, que la mayoría, y después tengo que poner log, así me haya el logaritmo del argumento. Y esto lo divido por el logaritmo de la base. Pongo 4 log igual, y me queda que es igual a 4. ¿Lo hicieron ustedes por las dudas? Sí. Y lo mismo Profe, dio igual. 4. Bien, si uso ln, lo mismo, ¿no? El que usó ln, lo mismo, puedo hacerlo con log o con ln. Pongo eso, si quieren, 256 ln, logaritmo natural, dividido 4 ln. Uy, ufa. Sí, profe, dio igual también. Bueno, menos mal, porque esto, a ver, 256. Profe, Sí, logaritmo natural es en base 10, entonces. no, ln, el logaritmo natural, es base e, el número e. Ahora vemos cuánto vale el número e. Ahí está, que me salió. Y si entonces yo hago 4 elevado a la cuarta, me tiene que dar 256. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? 4. La mayoría de las calculadoras tienen el piquito hacia abajo. Yo pongo x a la y, me queda la cuarta y me queda 256. Que está bien entonces que me dé 4, porque acá yo tenía que pensar a qué número tengo que elevar a 4 para que me dé 256, a 4. No, el número e. Y esto escribió cualquier cosa, pero vamos a ponerse. El número e también aparece en la calculadora. Es este que está acá. 2,7182. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Sí? Y se estudia la función exponencial porque tiene muchas aplicaciones en distintas ramas de las ciencias. Como explica en el video, se usa para, por ejemplo, crecimientos de dinero o decrecimientos de sustancias radioactivas, sustancias nucleares. Se estudia con el número E poblaciones de árboles, de bacterias, de personas, o también de crecimientos o cantidad de lluvia. Todo se puede modelar si crece o decrece en forma proporcional a lo que había en un principio con la función exponencial. Particularmente la función exponencial que tiene como base el número e. Y es este número que está acá. ¿Sí? Y creo que hay un video del matemático donde más o menos describe el origen de este número. Bueno, las propiedades estas igual están en el video explicadas, yo se los voy a dejar igual como siempre. Creo que ya lo publiqué. Bueno, este es el video. Ve. Los logaritmos, como dicen, que se usa para números grandes,
ustedes creo que lo van a tener presente. Por ahí quizás la función exponencial más que el logaritmo, pero el logaritmo creo que se ven en la materia de química que tengan que ver los pHs. Entonces, la aplicación básicamente aparece ahí, creo, en la materia que van a ver cuando ingresen el logaritmo, ¿no? Con los pHs. Después, los que siguen administración, más que nada, ven la función exponencial y como función inversa se ve el logaritmo, así que algo también del logaritmo lo ven, aunque sea mínimo, pero también. Bueno, y acá es para practicar los valores del logaritmo. A ver, ¿qué les parece? ¿A qué tengo que elevar a 2 para que me dé 8? 3. Bien, ¿no? Todos 2 por 2 por 2, me queda Sí. 8. Y a ver, le voy a poner... Profe, ¿cómo Sí. se hacía en la calculadora? La calculadora solo trabaja con base 10 y base E. O sea, en el 2, no lo vas a encontrar. Vas a tener que hacer log de 8 dividido log de 2. Ah, cierto, ok, gracias. Y eso te va a dar el 3. Le voy a poner sin audio. A eso tenía que haber hecho. Así. Y bueno, y ahí va a poner... A ver, yo lo adelanto un poco. 3. Y acá está porque 2 al cubo me da 8. El segundo, ¿a qué tengo que elevar? A 4 para que me dé 16. Al cuadrado. Muy bien. Ahora lo adelanté y no. Ah, ahí está. A el tercero. ¿A qué tengo que elevar a 4 ahora para que me dé 2? Medio. Medio. Un medio, ¿por qué? ¿Qué es elevar a un medio? Hacer raíz cuadrada. Claro, es raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 4. Yo sé que me da 2 y entonces tengo que elevar a 4 a la 1 medio. A ver. El cuarto. Aquí tengo que elevar a 5 para que me dé 1. 0. Muy bien. El 5, aquí tengo que elevar el número pi para que me dé 1. 0. 0, o sea que cada vez que el argumento sea un 1, el resultado me va a dar 0, porque todo número a la 0 me queda 1. Salvo 0, no a la 0, que es una indeterminación. A ver, el sexto. ¿A qué tengo que elevar a 2 para que me dé 1 medio? 1 medio. No, ya La menos 1 puede ser. menos 1, claro, el menos invierte. ¿Está bien? Entonces, si tengo 2, me queda 1 sobre 2. Bueno, ¿a qué tengo que elevar a 3 para que me dé menos 9? ¿Qué les parece? 2. A 2, Menos 2. a 2 me Menos queda 9. Así, bueno, si pongo 2, me queda 9. Y si pongo menos 2, me va a pasar como lo que tengo arriba. Lo va a invertir, ¿no? Porque el menos hace que se invierta. Así que, ¿qué vimos recién? ¿Qué pasaba con el argumento? Tiene que ser como ese número. Positivo. Claro, entonces esto no tiene solución. Es error. ¿Te acuerdan que la calculadora me va a dar error? Dijimos. Además, es en la
Claro, si haces la división en base Ah, 10, te va a dar error. claro, claro, por eso, porque no existe. No existe ningún número como exponente del 3 que me quede el resultado -9. Voy a poner eso ocultar porque ya me molesta. Es el símbolo de que no existe ese. Una E invertida es que exista. La tacha no existe. Bueno, ahora sí. Aquí tengo que elevar a 8 para que me dé 1 sobre 64. Menos 2. Ahí sí, menos 2. ¿Está bien? Porque al cuadrado me da 64. Pero como está invertido, es menos 2. Bueno, el 9, ¿qué base tengo? Dice log de 10 a la sexta. Base 10. Base 10. Entonces, aquí tengo que elevar a 10 para que me dé 10 a la sexta. Profe, igual ahí no se pasaba el 6 para adelante. También, sí, es una propiedad bien. Pero bueno, así, por la definición sola. Aquí tengo que elevar a 10 para que me dé 10 a la A 6, sexta. profe. A 6. 6, muy bien. El otro, el 10, aquí tengo que elevar a 10 para que me dé raíz de 10. Un medio. Un Medio. medio, muy bien. Y el último, aquí tengo que elevar a 3 para que me dé 3581. Y ahí uso la calculadora con cambio de base. ¿Sí? A ver, inventé cualquiera ahí. ¿Qué tengo que hacer? Log de 3581 ¿Puede dividido... ser que 7.44 o daría algún entero, profe? No, no sé, ¿qué puse yo? Por ahí yo lo puse ahí. Vamos a ver. Ahí está. Log o ln puedo usar. Y creo que digo que lo hagan solos porque no tenía ahí la calculadora. A mí también me da 7,44. Claro, ¿y saben lo que hago cuando estoy en la duda? Bueno, voy a la calculadora y escribo 3 elevado a lo que me dio ahí, 7, ¿cuánto? 41 me dijeron. 44. 7.448. 44, más o menos. Y me queda 3546. O sea, no me da exacto porque yo no usé todo, corté, ya es más cerca del 45 que el 44. Pero me da bien parecido, así que digo, bueno, sí, el número que me dio está bien. El 7,44, no sé qué más, 8, me dijeron, o 7, no sé qué. Sí, ¿está bien? Porque básicamente yo quería encontrar cuál era el exponente que le tengo que poner al 3 para que me dé el 3581. Así que me dio ese número con la calculadora y lo compruebo elevando el 3 a ese número y veo que me dé cercano al 3581. Y me da bastante cercano. Igual si en la calculadora utilizás la función de que agarre el último resultado y haces 3 a ese resultado, 7.44, y los periódicos te da exactamente 3.582. Claro, porque usa la misma aproximación y entonces, bueno, sí, la calculadora, esta calculadora no tiene, o tengo que ir al historial y qué sé yo. Pero como yo creo que no lo calculé, directamente puse lo que ustedes me dijeron, hacen eso y listo. ¿Sí? El answer es lo que guarda la última respuesta.
Bueno, y acá tenemos con logaritmos hallar x, o sea, ecuaciones. Las ecuaciones, acuérdense que hay una igualdad y una incógnita, y tengo que resolver de tal manera que pueda encontrar cuál es la x que verifica la igualdad. Entonces acá tengo distintas ecuaciones, me dicen, la primera, logaritmo en base 2 de 64 es igual a x. Eso es lo mismo. Voy a sacar la mano. Ay. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Es lo mismo que pensar la base, que es el 2, elevado a la x, me tiene que dar 64. Entonces, ¿qué número tengo que elevar al 2 para que me dé 64? O sea, 64 es un número, si bien puedo hacer cambio de base, es un número más o menos sencillo para multiplicar, y entonces lo puedo hacer a mano, digamos. Porque yo sé que 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 16, por 2 32 y por 2 64. ¿Cuántas veces o cuántos pasos hice? 6 para llegar al 64. 2 a la sexta es 64. Este lo podría hacer sin usar el cambio de base. El segundo también tengo base 2, pero ahora el resultado es raíz cuadrada de 8. Entonces tengo que pensar, a ver, saco la mano, ahí. Profe, ahí se pasa la raíz para adelante, se resuelve el logaritmo y se multiplica por eso y ya queda. Sí, te va a quedar un medio, el pasar la raíz para adelante, Por 3. y después, claro, lo multiplico por 3 y te queda 3 medios. Bien. Acá yo puse 2 a la x es igual a raíz cuadrada de 8. Como lo que vimos al principio, ¿no? Al principio de la clase. La raíz cuadrada la puedo poner como exponente fraccionario, me queda 8 a la 1 medio. A su vez, el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. Entonces, me queda potencia de potencia, que yo sé que se multiplica. El 3 con el 1 medio. Por un lado, del lado izquierdo tengo 2 a la x. Y del lado derecho me va a quedar 2 elevado a la 3 por 1 medio, que es 3 medios. Como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Y me queda que la x tiene que ser 3 medios. No sé si lo escucharon a su compañero, que directamente él me dice, este es 8 a la 1 medio, y los números que están como potencia, acá los puedo pasar multiplicando. Entonces me queda 1 medio, y acá saqué la raíz cuadrada, me quedó 8. Yo sé que todo el logaritmo en base 2 de 8 me da 3, entonces me queda 1 medio por 3, y ya está, me queda que tiene que ser 3 medios. ¿Sí? También lo podemos utilizar así. La tercera me dice logaritmo en base 1 medio de 4. Entonces me queda 1 medio elevado a la x tiene que ser igual a 4. El 4, ¿cómo lo puedo pensar? Como potencia de 2. Yo sé que 4 es 2 al cuadrado. Pero bueno, como que me quede, en vez de base 2, base 1 medio, para que me quede abajo en el denominador, tengo que poner un número negativo. Entonces me va a quedar 1 medio a la menos 2, para que al darlo vuelta me quede 4 positivo. ¿Sí? El 4, o sea, tengo que escribir el resultado que me queda ahí, el 4, el argumento sería como un número
digamos, con exponente cuya base sea igual a la base que tengo el ejercicio, 1/2 en este caso. Entonces me queda que 1/2 de x es igual a 1/2 de menos 2 y uso lo mismo que antes. Si la base es igual, lo que tiene que ser igual son los exponentes. Entonces me queda que x tiene que ser menos 2. El cuarto tengo x como base, 125 el argumento y el resultado me da 3. Esto me dice x al cubo tiene que ser igual a el argumento, 125. 125 lo pienso como a qué número le pongo la potencia 3, porque igualo la potencia que me queda del logaritmo cuando hago x al cubo, tal que me dé 125. Y ese es el 5. Entonces me quedan ahora las bases, una es x y la otra es 5, y lo que son iguales son los exponentes, 3. Entonces, para que la igualdad se cumpla, las bases tienen que ser iguales en vez de los exponentes. Entonces, x tiene que ser 5. Y el número, el 5 directamente me queda logaritmo en base 3 de x es 3. Entonces, por definición, 3 elevado al resultado, o sea, la base elevado al resultado, hace que obtenga cuánto valga x, cuánto vale x. Y 3 al cubo es 27, así que x es 27. Y ahora vamos más para allá. Yo lo pongo de acá, ¿verdad? El último que está del lado. Ahí. Vamos a ver, pausa. Puedo tener una ecuación con más términos. En este caso tengo restas de los dos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Tengo 3 logaritmos de x menos logaritmo de 32 y del otro lado logaritmo de x menos logaritmo de 2. Para resolver este tipo de ecuaciones es importante que los logaritmos tengan la misma base y si no la tienen, tratar de escribir todo con la misma base. En este caso ya están todos, base 10. Bueno, entonces, por ejemplo, el 3 que está en el primero, multiplicando, lo puedo poner como potencia, al revés de lo que me decían hoy al principio. Si estaba como potencia, lo puedo poner como base. O lo puedo dejar así también y pasar el logaritmo este que está a la derecha, este término, pasarlo restando, ¿sí? Es indistinto. Entonces podría pasar 3 logaritmos de x menos 2 logaritmos de x. Menos 2 no, menos logaritmo de x. Entonces me queda 2 como resultado logaritmo de x. Acá, según lo que está resuelto, a ver si saco la mano, más ahí, o no. Me volvió al principio. Ahí, simplemente dejé el logaritmo de x al cubo. En la resta, como solo tengo logaritmos, no lo podía escribir antes. Por más que tengo una resta, no puedo tener ningún número multiplicando para hacer la resta. Entonces, por eso primero lo pasé como potencia. Una vez que no me queda ningún número multiplicando, sí, el logaritmo de una resta se puede escribir como el logaritmo de una división, donde el numerador es el primero, x al cubo, y el denominador es el que tiene el signo menos, 32.
del lado derecho lo mismo. Me queda log de una división. El numerador es la x, el denominador es el que tiene el menos adelante, en este caso log 2, el argumento 2. Bien, entonces, cuando llego a logaritmo de un argumento igual al logaritmo de otro argumento, esto es cierto si los argumentos son iguales. Entonces, x al cubo sobre 32 tiene que ser igual a x sobre 2. Y se despeja, me va a quedar que x al cuadrado, simplifico las x, me va a quedar x al cuadrado, y del otro lado me va a quedar 32 dividido 2, que es 16, me queda 16. El cuadrado pasa como raíz, y acuérdense que me queda módulo en x, porque esa x puede ser en principio positiva o negativa. En este caso me va a dar que no tiene sentido el negativo. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de números negativos. Ven, acá igual dice x mayor que 0. Pero como yo sé que cuando despejo una incógnita que está al cuadrado puede ser positiva o negativa, para no perder esa costumbre pongo módulo. Y los resultados me quedan 4 y menos 4. Y solamente tomo el positivo. En este caso 4. No sé quién, hay un ruidito. Y lo que puedo hacer es la comprobación. Una vez que tengo la incógnita, hacer la cuenta con ese x que encontré y comprobar realmente que lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho con esa x que encontramos. ¿Sí? Y ahí me voy de acá.